Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres. Pues esta asociación tiene casi 100 miembros, estamos como en diferentes partes del mundo y básicamente lo que busca la asociación es presentar lo que voy a presentar ahora y convencer a la gente, primero que el transporte es muy importante para la reducción de emisiones y además comenzar a generar instrumentos para poder operacionalizarlo. El sector del transporte tiene una característica y es que se habla mucho de él, se mide muy poco de él de manera sistemática o por lo menos en la medida en que se necesita para el sector de medio ambiente. Yo creo que ayer ya quedó bastante claro muchas de las cosas que están acá. El sector genera muchas emisiones, no tantas como otros sectores, pero sí es el sector que más está creciendo y que menos está logrando soluciones efectivas en el corto plazo. Yo creo que en el panel podemos hablar de por qué puede que eso esté sucediendo, pero digamos como que hay unos números que nos importan mucho, que seguramente los de la última fila no ven nada, pero son esencialmente lo mismo que vimos ayer, como más de 7 toneladas, 13 a 15 gigatoneladas de emisiones para el 2050, y si seguimos así, el sector transporte va a ser el que va a destruir el planeta, digamos como por decirlo de manera muy directa, como una solución. Este tipo de gráficas también, yo creo que todo el mundo las ha visto, no tenemos que verla muy en detalle, pero esencialmente, como siempre en estas gráficas, seguir por la tendencia que vamos va a generar muchísimas emisiones, lograr reducir a lo que busque el Acuerdo de París, que es 1.5 grados, implica una reducción significativa de la actividad real en el sector y el movimiento como estamos moviéndonos en los medios que nos estamos moviendo. Y es un reto gigantesco lograr 1.5 grados de reducción, es un reto grandísimo lograr 2 grados de reducción, y como vamos, no vamos para ningún lado que lo vayamos a lograr, es digamos un poquito la conclusión de muchos estudios distintos. O sea, el pesimismo es una de las características del cambio climático, no por características de personalidad, sino por que es así. Y después este es un poquito mostrando más concretamente cómo serían esas emisiones concretamente del sector transporte. El azul es el que es el escenario tendencial y después este color más clarito ya es como un escenario de bajo carbono. Hay 2 o 3 informes muy interesantes de cómo lograr este tipo de cosas. Hay unos que son muy sencillos y dicen lo que toca hacer son 3 cosas. En SlowCat como que la propuesta es un poco más completa, pero parte, digamos, de un poquito más de optimismo hacia lo que se puede lograr. Entonces ahí, aunque no soy yo el que está mucho, yo soy más pesimista que optimista, desde SlowCat sí hay como una cosa de, mire,
Hay un montón de países y ciudades que ya están diciendo vamos a mejorar el transporte, vamos a reducir las emisiones y vamos a generar mejoras concretas. Entonces uno dice, hay 4 ciudades que van a prohibir los carros diésel en su centro. En Colombia no hay que preocuparse por carros diésel porque eso realmente no existe. Hay como 3 Volvos y algún Mercedes de los 90 que tiene diésel. En realidad nosotros lo tenemos es en el transporte público y de carga. Pero después Francia dice que para el 2040 simplemente los va a prohibir todos gasolina o diésel. Y así hay otras ciudades que dicen vamos a sacar los carros de todos los centros, vamos a cambiar la propulsión energética, vamos a cambiar la matriz energética que tenemos. Entonces uno podría decir, pues por ahí hay parte de la solución, ¿no es cierto? En esto de cambiar las tecnologías de los vehículos puede que sea una manera. Y después las compañías de carros también como que empiezan a decir, mire, yo voy a tapizar el planeta de carros eléctricos, yo voy a mejorar los sistemas de propulsión de los buses o de los sistemas de transporte público y se comienzan a ver como modelos de negocio. O sea, la ilusión de tener un sistema de transporte público totalmente eléctrico es solo una ilusión si no tenemos la manera de financiarlo. ¿Sí? Entonces se financia de 2 maneras, o triplicando la tarifa o encontrando cómo subsidiarlo con otra parte del sector o reduciendo algún otro subsidio dentro del gobierno. Entonces ahí como que es la parte más difícil, o sea, promover la tecnología limpia es una cosa muy importante, pero encontrar el modelo de negocio que cierre y que no deje a la gente de menores ingresos por fuera también es algo importante. Pero entonces las compañías sí están diciendo como sí, yo creo que sí, y entonces uno va a la feria de Frankfurt de automóviles cada año y cada vez ve más carros con luces azules, que eso quiere decir este es eléctrico, y unas apuestas muy grandes por lograrlo. También unos gobiernos que les financian y les subsidian gran parte de esto. Ayer también se habló mucho de esto, yo simplemente quiero mencionar que en algunas de las páginas que voy a decir al final están este tipo de análisis. Esto es mostrando cuáles son las metas de desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible que tienen relación con transporte y esencialmente son casi todas. ¿Sí? Uno podría decir que en cualquier sector uno podría afirmar una cosa parecida, como mire, si yo cojo la torta de objetivos de desarrollo sostenible, me voy a encontrar con que gran parte de ellos sí cumplen con algo de transporte. El transporte va a ayudar a equidad de género, si lo hago bien, por ejemplo, que es la meta 5, pero más directamente va a ayudar al objetivo 11, que es el de ciudades, y dentro de ese hay textos específicos que se refieren al sector transporte. De hecho, Slowcat, y más que todo la oficina en Shanghai, pues nosotros en Despacio ayudamos un poquito, pero en Slowcat sí hemos ayudado mucho a que el texto concreto del Acuerdo de París hasta cierto punto, pero más que todo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la nueva agenda urbana, digan cosas sobre transporte. ¿No es cierto? Hay documentos súper importantes que si dicen algo de transporte es muy bueno. Hasta la encíclica del Papa dice una cosita sobre transporte, que no está tan mal, podría ser mejor, pero estos documentos son muy importantes que tengan algún texto concreto que hable de esto. Digamos, hay textos importantísimos como racionalicemos los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Colombia tiene subsidio al combustible, alguna gente dice que no, pero pues es como un subsidio ahí definido de manera extraña y ese tipo de cosas son cosas que hasta que no se digan desde Naciones Unidas y desde los acuerdos de cambio climático, como que nadie va a decir esto de verdad es importante. Entonces ahí yo creo que hay como una buena contribución desde Slowcat que puede ser, pero además de las cosas escritas que solo leemos quienes estamos como muy metidos en estos procesos de Naciones Unidas, y que nos gusta leer, porque pues uno tiene que gustarle leer para leer acuerdos de 30 páginas donde busca, dónde es que aparece eso, hay otros procesos. Entonces uno es que no voy a explicar en detalle acá, y no es como el tema de mi presentación, pero a mí me parece muy interesante, es el de actores no estatales, que es el proceso de Marrakech. Entonces, después de París, la gente se fue a Marrakech a la conferencia de las partes, dentro de 2 semanas se van para Bonn, pues todos creíamos que iba a ser en Fiji, pero después dijeron en Fiji no puede llegar toda la gente que esperamos, entonces nos vamos a Bonn y ponemos fotos de Fiji. Que pues digamos, no sé si han ido a Bonn, pero pues es mucho más aburrido que un lugar así paradisiaco. Pero pues bueno, es en Fiji, digamos. Lo importante de esto de Marrakech, yo me cambio, pero es que necesitaba que se rieran un momentico. En Marrakech entonces dijeron, mire,
todos los gobiernos hacen un montón de cosas, pero hay otros actores que son no estatales y que tienen que hacer algo y que tienen que generar acuerdos y que tienen que generar cambios. Entonces ahí está el sector privado, está la sociedad civil, están las ONGs, están todos ellos que dicen, ¿y nosotros cómo podemos ayudar? Y este proceso de Marrakech es exactamente eso, es como todos esos actores estatales, ¿qué pueden hacer y a qué acuerdos pueden llegar para que se pueda avanzar en la política de cambio climático sin necesidad de que el Estado le diga, ah, sí, dale, si eso sí está dentro de nuestro NDC o eso está dentro de nuestro acuerdo? No, háganle. O sea, mejoren y tengan este proceso que es paralelo y complementario. Entonces, yo siendo de sociedad civil y no de gobierno, pues me parece mucho más interesante poder contribuir en esta parte que lo otro. Pero igual hay uno que es el proceso de París de movilidad y clima, que es creado desde SLOCAT, interesantemente con Michelin, pero pues es como otro de estos, y la Alianza de Descarbonización del Transporte, como que esos son 3 iniciativas concretas. No alcanzo a hablar de todas, pero en la página de SLOCAT está toda esta información, toda en inglés. Siempre les decimos, venga, en América Latina hablamos español y nos da pereza leer inglés, pero pues vamos de a poquitos traduciendo todo esto. Entonces es el proceso de movilidad y clima que está desde París, que se hizo desde la COP21. Ahí lo que estamos buscando es como empezar a decir exactamente a qué nos referimos con mejorar el sector transporte, concretamente qué es lo que hay que hacer, de qué manera se puede lograr, cómo lo podemos medir y cómo podemos empezar a generar proyecciones en las que estemos de acuerdo todos, o por lo menos los 90 y pico socios que estamos en la asociación de SLOCAT. Y eso tiene como varios componentes. Uno es el de quick wins, o sea, las cosas que podemos hacer pronto y que van a generar un impacto significativo, por lo menos en el corto plazo. Y después está como lo que se llama el roadmap, como el mapa es un nombre desafortunado, el mapa de carretera global para descarbonizar el sector de transporte. El objetivo de esta diapositiva es que no puedan leer nada y que se metan a la página, como que meten el celular y digan voy a meterme a SLOCAT y buscar los quick wins. Pero entonces ahí medio se ven unas fotos como un poquito impresionistas de qué es lo que buscamos, pero entonces como para que vayamos viendo. Comenzar a compartir más, generar sistemas de automóviles compartidos, que es distinto a venga yo lo llevo hoy, es muy distinto, es venga que allá hay un carro aquí en la 78 con séptima parqueado y yo llego con mi celular y lo acerco a la chapa y me monto. Y después voy y lo dejo en otro sitio que me dice continúa 200 metros y estaciona tu carro ahí, ya, y yo lo dejo, yo no necesito carro. Ese tipo de cosas que es lo mismo también en lo de las bicicletas, hacer más ciclovías. De hecho la ciclovía del domingo es una cosa que todo el mundo le encanta, les parece increíble, y poder hacer más cosas de ese tipo, mejorar los sistemas de tecnología de la información, generar mejor propulsión digamos, más carros eléctricos, por ejemplo, cobrar más por el estacionamiento, cobrar más por andar en las vías, reducir o anular totalmente los subsidios al combustible, también es una cosa muy importante. Y después otras cosas de mejorar las flotas de transporte masivo. De hecho hay una concretamente sobre los buses, que entonces alguna gente dice que cómo es posible que los buses sean algo bueno en el mundo, pero pues se promueve aquí dentro de esto también mejorar los sistemas de carga, mejorando reduciendo los kilómetros muertos, generando centros de consolidación y un poquito también de caminar y bicicletas, como generar infraestructura. Venir al Nogal hace 10 años no se podía en bicicleta, era como no se puede, y ahora uno sí puede dejarla, es una cosa que a mí me ha parecido maravilloso de haber venido ayer y hoy. Y entonces ahí hay 20, ¿no es cierto? Que, bueno, y zonas de bajas emisiones es otra que es bastante importante. Pero entonces estas 20, lo que hace SLOCAT es decir, bueno, miremos las ciudades y los países del mundo, cómo están generando políticas concretas que se traducen a la mejora de estos sistemas. En el caso de Colombia es muy fácil encontrar estas cosas, digamos, Colombia tiene un instrumento que es el COMPES y entonces es facilísimo empezar a mirar que hay muchos COMPES que son concretamente esto, como que uno puede decir, el COMPES de tal número se refiere a esto, el COMPES de tal otro se refiere a esto. Entonces es como uno de los países más fáciles de encontrar eso. Nosotros ahorita estamos en una revisión de Colombia, Argentina y México,
Argentina es muy difícil encontrar como algo explícito de cada uno de estos temas, México más o menos, pero Colombia es muy fácil por el tema de COMPES y de lo que está ahí escrito. Entonces ahí es como una de estas cosas. ¿Cómo podemos empezar a identificar esas 20 acciones que si alguien me dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Uno le dice, mire, una de estas 20 o todas estas 20, y después le digan, pero ¿eso qué puede generar? Entonces uno le dice, mire, esto genera estos impactos y cuáles son los pasos, entonces siga estos pasos. Porque pues decir el transporte es chévere y tengo que hacer algo en transporte no nos va a ayudar mucho a lograrlo. Y después entonces está el mapa, otra de las gráficas que ustedes no van a alcanzar a leer. En Slowcat siempre hacen presentaciones así, entonces me mandaron esta y yo tengo mucha rabia porque yo la habría hecho distinto, pero como con más fotos y más grande la letra. Cuando tiene uno gafas trata de ver más esto, pero entonces voy a leer. Una cosa es hacer transformación urbana, una estrategia de suministro de energía bajo en carbono, una mejora en la eficiencia modal, una optimización en las cadenas de suministro, una reducción de los viajes innecesarios, desarrollar soluciones para el mundo rural y la inversión en adaptación, complementado todo con instrumentos económicos. En principio, si logro estas 8, estoy logrando como una aproximación más sistemática de lo que quiero avanzar, y ahí tengo 0 emisiones netas, logro resiliencia, que ayer de hecho el embajador de Alemania decía, uno siempre tiene que decir sostenibilidad y resiliencia, porque si no entonces no está uno como tan metido en el cuento, y también además logro mayor acceso, seguridad vial, reduzco la contaminación del aire y reduzco la congestión. Es decir, porque una de las cosas muy positivas de todo esto es que en general las medidas que se logran en transporte para reducir las emisiones van a mejorar todas las otras cosas. Eso pasa en muchas cosas, excepto por ejemplo en el transporte eléctrico. El transporte eléctrico tiene 2 problemas si se toma como una política principal, y es que los nombres que le han puesto son las muertes de bajas emisiones, o sea que igual un carro eléctrico puede atropellar a alguien, esa epidemia digamos no se ha resuelto, y la otra es la congestión de bajas emisiones. Entonces igual el carro ocupa espacio, igual genera congestión, entonces ahí como que toca complementarlo con otras medidas. Entonces, pero igual se puede lograr mejoras cuando uno genera como todas estas 20 acciones que yo decía de los quick wins. Hay un modelo de comprender el transporte, el Ministerio de Transporte sigue un poquito de este modelo a veces cuando está definiendo parte de su política, que es el de evitar, cambiar y mejorar. Es decir, quiero evitar muchos viajes, quiero que la gente no haga viajes innecesarios, que no los haga tan largos, que no los haga tan frecuentes. Eso es muy difícil, pero es lo que más impacto genera. Después hay otros que son los de cambiar, que es básicamente yo quiero cambiarme de modo, entonces montarme a la bicicleta, a pesar de que es a veces difícil andar en bicicleta, caminar para los viajes que podría caminar o usar transporte público cuando tengo un buen servicio. Entonces eso es lo de cambiar y eso es lo que uno busca en ese. Y el último es mejorar. El último en términos de la magnitud del impacto y del orden en el que se deben hacer las cosas. O sea, si uno logra políticas de evitar los viajes, ¿no? Que es mejor desarrollo urbano, más mezclados los usos del suelo y ese tipo de cosas, yo realmente voy a evitar viajes, casi que sin darme cuenta, voy a lograr que la gente reduzca su distancia y frecuencia de viajes, porque si las cosas todas están cerca, entonces es muy fácil. Yo siempre digo, Bogotá tiene algo muy bueno y es los supercades. Los supercades son una estrategia de transporte, porque yo llego al supercade y hago todas las vueltas y me pongo bravo con 5 funcionarios al tiempo y no solamente con uno, pero es un solo viaje, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy logrando una política de evitar, con esa evitación generando el supercade. Menos viajes es mucho mejor, ¿sí? Y después entonces hay otras políticas que uno puede ver. En Bogotá, por ejemplo, si uno ve cambiar, pues entonces se ha hecho una mejora en el sistema de transporte público, es la ciudad con más kilómetros de ciclorruta en el mundo en desarrollo, que son 476, y tiene mejoras con respecto a los peatones. Eso digamos como que todavía falta, porque los peatones son es 8 veces más riesgoso caminar en Bogotá que andar en carro, estadísticamente, que es como una de las cosas tristes de esta ciudad. Y después en mejorar, pues hay un decreto de movilidad eléctrica, o sea, digamos, los estacionamientos tienen que tener un espacio para carros eléctricos y existe a nivel nacional, digamos, como 100 vehículos que se pueden importar sin arancel, que no sé si todavía son 100, pero pues hay como esta política concreta de
de mejorar. Entonces ahí como que uno podría decir que están estos tres. Y según eso, si uno mira como los diferentes componentes de este mapa del que yo estaba hablando, pues hay unos donde tienen un alto impacto y hay otros donde tienen un impacto medio o un impacto bajo. Al final uno tiene que mezclar todo, uno tiene que lograr como medidas complementarias. Nunca va a lograr una mejoría con una sola medida, nunca va a lograr una mejoría con solamente haciendo uno de los componentes, pero lo que sí es que cada uno tiene pues su vocación y sus impactos específicos y pues por eso es que como que desde Slow-Cut se trata esto. Y también pues uno puede hacer la misma relación con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible a los que se refiere y en cuál tiene mayor o menor impacto. ¿Sí? Entonces uno sabe que pues en la meta 14, que es mucho más de vida acuática, creo, no me acuerdo, ese no es como una cosa como muy, como un impacto muy grande, y pues el de paz, justicia y esto, pues entonces uno en realidad con el transporte, lo único que hace para generar paz es que la gente se ponga menos brava en el trancón, y como que se agredan menos, pero en realidad no está generando como una construcción de paz duradera y estas cosas. Pero después en los otros sí son mucho más específicos. Fin de la pobreza, la reducción de la pobreza se puede lograr a través de mejoras de transporte y pues otras acción para el clima, obviamente el de ciudades y otras específicas que hay ahí. Y después, como decía, hay unas como más o menos relacionadas, como por ejemplo la de equidad de género. Comenzar a vincular estas diferentes iniciativas es una de las cosas que nos puede servir para tener que reducir nuestra acción en el sector. Entonces lo que uno tiene en el sector transporte es que hay varios planes y la reducción del esfuerzo radica en poder empezar a mirar cómo estos nuevos mapas y estas nuevas ideas y estos nuevos objetivos y acuerdos ya se están cumpliendo. Y como yo ya estoy logrando, digamos, que si tenemos desde los inicios de los 2000 es una política nacional de transporte urbano que entonces dice, mire, las ciudades grandes van a tener sistemas integrados de transporte masivo, las medianas van a tener sistemas estratégicos de transporte público y las pequeñas van a tener una reorganización que después se complementó con que vamos a mejorar los medios no motorizados y después se complementó con que vamos a empezar a cobrar el doble de una sobretasa de estacionamientos o cobros por congestión. Esos instrumentos existen independiente de los procesos de cambio climático, existen como política de transporte. En la medida en que los podamos empezar a vincular como algo que ya está mencionado en esto, como estos quick wins o como los NDCs o como todo eso, vamos a poder reportar de manera más adecuada y vamos a poder demostrar el impacto significativo que se ha logrado ya en el sector, independiente de los esfuerzos en cambio climático. Que es algo interesante. En el caso de Colombia es bastante positivo que ya se ha hecho acción en cambio climático antes de incluso pensar en que se incluyera. O sea, antes de que siquiera cualquiera de los acuerdos hubiera pensado en eso. Con todo lo que toca mejorar todavía, pero por lo menos se ha ido mejorando. Y entonces este mapa lo que empieza a mirar es como, bueno, en cada uno de estos de mis principios que yo tengo de los 8, ¿cómo puedo lograr cambios específicos en el corto, mediano y largo plazo? ¿Sí? Y ahí como que hay también otros análisis concretos que buscan hacer esto más específico. A partir de eso, creo que ya con esto ya… esto. Entonces, ahí como que uno ve que este tipo de herramientas y como de instrumentos que le dicen, no, estos son los pasos a seguir, entonces uno ya se da cuenta como que listo, puedo empezar a hablar de esto, puedo empezar a generar como ese debate específico de cómo es que tengo que avanzar. Puedo ayudar a que haya un consenso intersectorial. El cambio climático tiene varios retos. Uno es que las cosas son transversales a muchos sectores. Entonces, si yo quiero realmente reducir las emisiones en un país, tengo que generar acuerdos intersectoriales. Muchos de los que yo mencioné acá tienen que ver Ministerio de Energía, de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, que incluso hay unas iniciativas del gobierno nacional que son esos 4 los que están metidos en lograrlo. Y después, una cosa que no alcanzo a hablar, pero que me parece también fundamental, es que hay otros acuerdos, como por ejemplo los planes de acción que existen en los países, los objetivos de desarrollo sostenible, y hay incluso otros como la nueva agenda urbana, que se hizo en Hábitat 3, que fue en Quito, y ahí se lograron muchos acuerdos muy útiles
que en realidad están repitiendo un poquito lo que se dijo en el Acuerdo de París, lo que se dice en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces se creó hace 2 semanas en Santiago de Chile con CEPAL un documento que dice, venga, tratemos de juntar todo esto y de hacer un plan de acción regional, donde yo digo, esto es lo que vamos a lograr y así es que logramos cumplir con los otros acuerdos globales de estos temas. Entonces ahí se tratan de integrar como esas hojas de rutas o modales o tecnológicas o de diferentes acuerdos y tratar de incluir también las cosas de evitar y cambiar. Los acuerdos de cambio climático muchas veces se enfocan en eso de mejorar las tecnologías, no tanto en evitar y cambiar las cosas. Entonces aquí se busca como crear ese momentum y comenzar a facilitar esa comunicación y estimular como esa reflexión sobre esas adaptaciones regionales y locales. Pues sobre esto hay como muchas más cosas que se pueden mostrar y de como cosas concretas que han hecho diferentes países. Ahí está como el ejemplo de Brasil, como ha tenido como trabajo muy consistente en términos de mejora de combustibles, pero entonces con el minuto que me queda les dejo para que puedan apuntar las páginas si alcanzan a ver. Pero lo mejor es que se metan a la página de Slowcat, que es slowcat.net. No es como gato lento completo, toca quitar la W. Eso fue, nadie sabe dónde salió, pero en español no se dice gato lento, simplemente se dice la Asociación de Transporte Bajo en Carbono y Sostenible. Y también los invito a que vayan a la página de espacio.org, porque nosotros publicamos todo en español, entonces es más chévere. Y pues porque es la organización en la que yo trabajo, entonces prefiero también promover un poquito lo que hacemos nosotros. Con eso ya me gasté el tiempo exacto que me dieron y muchas gracias por su tiempo. Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres.